Vamos a esperar unos minutitos más. Profe, disculpe. Sí. Sabe que estoy teniendo problemas con la asignación de módulo. Recién me comuniqué Es todo con Carola. Carola. No, es que ya me comuniqué con ella. Me dijo que estoy en el módulo 2, todo, pero o sea, aparezco en el listado, ya me asignaron hospital, pero no me han puesto en PEDCO. Aparece otra chica con mi mismo nombre y apellido, pero no soy yo. Entonces, ahora voy a tratar de automatricularme en el módulo, porque, bueno, ahora me enteré por una foto que me mandaron de que teníamos teórico. Y Mira. Carola ya me dijo que no, que ella ya me matriculó y que yo estoy en PEDCO. Pero no. Espérame 2 minutos. Sí. A mí lo que me pasa es que cuando entro a PEDCO no me parece la materia como en mis cursos, sino que tengo que ir a buscarlo en todos los cursos, ir a módulo 2 y me deja acceder. Pero por algún motivo como que no me aparece, por ejemplo, yo me inscribí también en medicina legal me aparece en mis cursos, pero módulo 2 no. Y con módulo 1 me pasó lo mismo, puede ser que te esté pasando eso. Bien. Claro, a mí me pasa eso, y aparte de que hay otra chica con mi mismo nombre y apellido que sí está en el listado de cursados. No ha aparecido. Te están hackeando, o tenés una melliza, algo, no sé. No sé, es que yo O sea que hay dos fijé en los Tamaras. grupos de WhatsApp. Yo soy Tamara Orrego. Estoy inscrita. Por eso, hay dos Tamaras, una que aprueba y otra que no aprueba. No sé, o capaz que es de otra carrera. No sé. Claro. Pero ella sí está en PEDCO y yo no. En los grupos de WhatsApp de los hospitales y eso no ha aparecido. Eso es que... No tenés dos cuentas, por ahí no te acordás o qué sé yo, pero es probable, a veces pasa que hacemos cuentas distintas de PEDCO y dejamos una en el olvido. Y es que me enteré porque una compañera me mandó una foto de que habían agregado a esta chica y es otra cuenta, o sea, es otra foto de perfil, otra persona. Ah, otra persona. Claro. Hasta ahora me veo si me puedo automatricular o entrar así nada más. Pero bueno, no sé, no aparezco. No sé si tengo que seguir insistiéndole a Carola para explicarle, porque ella me dijo que yo ya estoy. Pero claro, capaz que es la otra chica que matriculó, que no soy yo. Bueno, vamos a comenzar un poco. Mi nombre es Mario Álvarez, soy médico clínico, desempeño la medicina clínica en el Hospital Heller, en el Sistema de Salud de Neuquén. Me dedico a la docencia en farmacología y clínica médica hace 30 años. Soy docente en todo lo que es la enseñanza clínica. Estoy en la cátedra desde el inicio de la fundación de la Facultad de Ciencias Médicas de esta universidad. Y en este momento, junto con el profesor Saber y el profesor Gelfi, estamos a cargo de la conducción de la cátedra. Yo les había enviado ayer, pero por esto que justamente charlamos, lo administrativo no les debe haber llegado, algunas consignas de trabajo, porque la idea era que de alguna manera pudiéramos dialogar y compartir situaciones de anemia que ustedes hubieran vivido. Entonces, una de las consignas eran si conocían personas que han tenido anemia, y la otra consigna es cómo trataron esas anemias, etcétera, etcétera. Por ahí, por una cuestión del excesivo trabajo que ha tenido Carola en este momento, no le llegaron las consignas, entonces hoy vamos a tratar de
de dialogar y hacer un encuentro motivador para que ustedes no se cansen, porque después de 40 minutos en el Zoom todos apagan la cámara, de hecho están la mayoría apagada, y pueden estar durmiendo, mirando un WhatsApp. Lo interactivo en la otra consigna es que en el celular ustedes ya en este momento pudieran ir mirando atlas de anemia normocítica normocrómica, de anemias microcíticas y de anemias macrocíticas. O sea, ustedes están mirando en Google los atlas y con eso vamos llegando. Bueno, ¿conocen personas que han tenido anemia? Sí, de hecho mi compañera tiene un sesgo talasémico hereditario. No sé si tiene una anemia. Sebas, ¿podés prender la cámara así te vemos? Sí. Mira, espera que estaba. O sea que vos tenés una compañera a la que le han diagnosticado talasemia. Un sesgo, le dijo la hematóloga. Sí. Ajá, bueno. ¿Alguien más ha tenido en algún momento conocidos o anemia? Bien, vayan anotando todo esto. Él conoce a su novia que está tomando hierro, ácido fólico y combinación de vitaminas. Bien, ¿alguien más conoce a alguien con anemias? Yo tuve una anemia grave hace unos 3 años atrás, más o menos, por una anorexia del atleta y Ajá. me recuperé con pautas dietarias y también hierro con ácido fólico. Ajá. ¿Y estabas haciendo mucha actividad física? Sí, mucha actividad física, más la facultad, más el trabajo y no tenía los nutrientes suficientes, aunque sí comía bastante. Bueno, muy bien. Fíjense, anemia nutricional, probablemente talasemia, anemia ferropriva, o sea que todos conocemos algunos pacientes o personas que tienen anemia. ¿Alguien más? Mi mamá tiene anemia y ferropénica y la tratan con transfusiones de hierro. Con transfusiones de hierro, Por mirá, vía intramuscular, digo. Le colocan. por vía intramuscular. Ujú. Bien. Fíjense ustedes que más o menos la prevalencia de anemias es de un 30%. Lo que nosotros ahora vamos a tratar de dialogar es qué es lo que se considera anemia, por qué cuando los glóbulos rojos están en menos aparece un síndrome, cuáles son los criterios que utiliza la clínica médica en el adulto para considerar el diagnóstico de anemia, y vamos a tratar de dilucidar dónde está el problema, si en el glóbulo rojo o en la hemoglobina. ¿Cuál es el problema real? Cuando nosotros tratamos de entender anemia, ustedes van a leer en Cecil Wingarden, Textbook of Medicine Intern, o en Kelly, o en Rossman, o en cualquier texto recomendado por la cátedra, varias clasificaciones de anemia y van a encontrar un sinnúmero de situaciones de anemias hemolíticas que no son fáciles de entender y que se van a perder. Porque las que ustedes tienen que conocer como anemias prevalentes es la anemia ferropriva, la ferropénica, la anemia megaloblástica y la anemia por citoquinas o la anemia por enfermedad crónica. Diría que estas tres anemias son las anemias que ustedes han comentado y alguna excepción como la talasemia. Ustedes hablaron de anemia nutricional,
hablaron de anemias carenciales como la falta de hierro. Uno de los compañeros comentó que su pareja tiene un sesgo, un rasgo talasémico, quiere decir que tiene una hemoglobina que en determinadas situaciones no anda bien y el glóbulo rojo se rompe. Y en la práctica clínica nosotros vamos a tener pacientes que van a venir a la consulta. Así que van a venir a la consulta por varios síntomas, uno de los cuales puede ser falta de aire, etcétera, etcétera. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. Esta clase de anemia es un honor tenerla con nosotros, es un recurso educacional que utilizo, que es la clase de anemia que daba el profesor Agio, fallecido actualmente, uno de los hematólogos más destacados de la República Argentina, quizás muchos años jefe en el hospital y en el Centro Hematológico de Boston y en universidades americanas, gran investigador en eritropoyesis de la Academia Nacional de Medicina, y que tuve el honor de conocerlo y que en varias oportunidades en congresos lo invitamos a trabajar temas hematológicos de la práctica clínica, y él siempre me ha permitido poder usar su material iconográfico que voy a compartir con ustedes. Esta fue la última conferencia que él dio en nuestro hospital con respecto a anemias. La prevalencia de anemias en el mundo, como le dije, es un 5%, el 30% de la población mundial tiene anemia, y cuando un paciente tiene anemia está enfermo. No es que la anemia puede ser un síntoma o una sensación subjetiva. Un paciente que tiene anemia está enfermo. Y a veces la primera manifestación de la enfermedad. Ustedes ven un paciente en el consultorio, le piden un hemograma, el enfermo no consultó por anemia y de forma rápida ustedes se dan cuenta que hay una anemia y que algo oculto a ese paciente le está sucediendo. La severidad no depende de la enfermedad de base, porque a veces un enfermo está muy grave y no tiene anemia, y a veces tiene un sangrado agudo por una hemorragia digestiva y tiene síntomas, o a veces tiene una anemia crónica que la viene tolerando y ustedes lo ven en la sala de internación o al paciente lo ven en el consultorio o en el centro de salud, le piden un hemograma y hacen el diagnóstico de anemia y el enfermo entró caminando, se fue en bicicleta y ustedes no entienden por qué anda tan bien. Hay varios criterios de anemia para poder diagnosticar anemia. Generalmente, cuando uno evalúa la masa globular por metros cuadrados o por kilo de peso, diría que en el hombre una masa globular menor de 30 mililitros por kilo, generalmente en un conteo habla de anemia, si es una mujer menos de 25 mililitros por kilo, pero quizá la clasificación más práctica es la de la OMS, en la cual un varón con menos de 14 gramos por ciento de hemoglobina está anémico, una mujer con menos de 12, y esto tiene que ver con la gran pérdida de 50 a 80 mililitros que se produce en la menstruación, y una mujer embarazada, por el 40% de hemodilución que tiene, generalmente con 10,5 o con 11 gramos por decilitro de proteína, se considera que tiene anemia. Entonces, dentro de las clasificaciones, podemos decir que las clasificaciones como la de masa globular, la hormonal con producción de eritropoyetina o sin producción de eritropoyetina, no son tan prácticas como la que hacemos nosotros con el conteo de hemoglobina, en las cuales esa clasificación de la OMS rápidamente nos ayuda. ¿Por qué la hemoglobina? ¿Qué es lo que yo les decía? ¿Por qué no elegimos el recuento de hematíes por 100 mililitros o el hematocrito? Porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Acuérdense que los 4 anillos pirólicos toman la molécula de oxígeno y de acuerdo a la concentración de 2,3-difosfoglicerato ayudan a liberar o a tener
con afinidad la molécula de oxígeno. El hematocrito, acuérdense que en la circulación del flujo laminar o flujo turbulento depende de la cantidad de elementos formes en la sangre. Por ende, cuando un hematocrito tiene un gran conteo periférico de glóbulos blancos o un gran conteo periférico de glóbulos rojos, indiscutiblemente aumenta la dificultad de trasladarse por el flujo turbulento, se altera el flujo laminar y, por así decirlo, la sangre se transforma en más espesa y se provoca un aumento de la viscosidad. Entonces, en concreto, acuérdense que considerando la cantidad de hemoglobina, la cantidad de hematocrito en los criterios diagnósticos de anemia, nosotros con los índices hematimétricos, que actualmente lo hace el contador electrónico, ya casi no se calculan, rápidamente podemos tener una aproximación a si nuestro paciente tiene anemia o no tiene anemia. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Se entiende bien? ¿Se están aburriendo? Cuéntenme. Se entiende bien. Está bien, profe, sí. Sí, profe. Fíjense acá la relación entre el hematocrito y la viscosidad, como cuando el hematocrito pasa el 40%, la viscosidad de la sangre aumenta rápidamente. Esto es lo que explica que los pacientes poliglobúlicos puedan tener trombosis venosa y un síndrome que los médicos llamamos síndrome de hiperviscosidad, por lo cual el enfermo puede hacer ácido isquémico, puede hacer microtrombosis capilar, porque, por así decirlo, el aumento de la viscosidad por los elementos formes hace que la sangre no se desplace de forma adecuada. Cuando nosotros buscamos en el conteo, en el Canter, en el conteo del contador electrónico, rápidamente nos informa el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, como saben, un eritrocito mide entre 80 y 90, 95 femtolitros. Tiene aproximadamente 27 o 30 picogramos de hemoglobina. Pero cuando vemos el eritrocito, hay un porcentaje que es el 50% y otro porcentaje que es el 30%. La concentración de hemoglobina corpuscular media quiere decir que un 30% del eritrocito está ocupado por hemoglobina. Estos conceptos me interesan que los logren entender bien. Este es un Canter, es un conteo electrónico que cuando ustedes ven la curva de Gauss, ven el área bajo la curva y ven que aproximadamente el volumen oscila entre 70 y 90, 95, generalmente entre 80 y 95 el volumen normal, es decir, que 80, 85 es el volumen corpuscular medio normal. Pero fíjense en esto. La hemoglobina de 13 gramos, y esto que es el RDW, es el grado de dispersión de la diferencia de tamaños que hay abajo de la curva. Esto se llama Widel. Quiere decir que en un individuo normal, cuando le saco sangre, si yo abajo de la curva, en el área bajo de la curva, coloco el total de los eritrocitos, hay un 13% que no son iguales. Eso es anisocitosis. Cuando ese porcentaje aumenta, quiere decir que los glóbulos rojos tienen distintos tamaños y la médula de alguna forma se está afectando. Es decir, que cuando hay anemia o el enfermo fue politransfundido, el Widel o el RDW puede ser del 20, del 25%. No sé si me van siguiendo hasta ahí. Sí, perfecto. Sí, doctor, sí.
Una consulta, ¿este porcentaje incluiría, por ejemplo, a reticulocitos? No, estos son Ok. exclusivamente glóbulos rojos. Los reticulocitos, que son los glóbulos rojos con núcleo, que están saliendo de la médula, normalmente llegan a ser un 1 o un 2% del total. Cuando una anemia es hipoproliferativa, porque la médula está infiltrada o porque no tiene nutrientes, generalmente los reticulocitos están casi en cero. Cuando es hiperproliferativa, cuando hay hemólisis o se están secuestrando, la médula ósea libera rápidamente eritrocitos con núcleo, tratando de ayudar al transporte de oxígeno, y ahí aparece la anemia, el aumento de reticulocitos elevado. Se me trabó. Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de anemia, tendríamos que decir que es un problema de definición en el área bajo la curva, pero hay algunas situaciones, como en el embarazo, que se retiene el 40% del volumen, porque aumenta la retención de agua y sal, o el hiperesplenismo o la esplenomegalia, el vaso grande, ¿sí? O los pacientes que están sobrehidratados, también diluyen la hemoglobina, y ahí entramos en un concepto de pseudoanemia. Es decir, que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de anemia, tenemos que descartar la anemia relativa por hemodilución, por vaso grande, descartar y hacer el diagnóstico diferencial con pseudoanemia y basar los criterios en los valores de hemoglobina para tener el diagnóstico concreto de anemia. ¿Qué me pueden comentar de esta imagen, de esta diapo? Léanla y ustedes coméntenme qué les parece. ¿No se les ocurre nada? No, profe, sí, que quiere decir que la anemia es relativa, o sea, la palabra relativa se usa en relación a un fenómeno determinado que está modificando la volemia en sí o ¿cómo es? La dilatación de los vasos sanguíneos. Es decir, no es una anemia basada en una reducción nominal de la hemoglobina, sino relativa a una volemia plasmática. No es una Claro, reducción nominal, sino relativa, justamente. está muy bien. Es decir, la masa globular de la mujer adulta no es que disminuyó, lo que aumentó fue la hemodilución, la cantidad del LEC. O Exacto. cuando hiperhidratamos, porque le pasamos excesiva cantidad de solución fisiológica, lo generamos nosotros. El tema interesante es en la esplenomegalia, porque la esplenomegalia funciona como un vaso comunicante paralelo al intravascular, que es como una aspiradora que nos succiona glóbulos rojos. Y ahora vamos a tratar de entenderlo. Fíjense, este finito es el vaso. Esta es la volemia. Y estos son los capilares. Cuando hay esplenomegalia, fíjense que el vaso se agranda y se produce un pasaje de sangre hacia el territorio esplénico. Entonces, no es que los glóbulos rojos en el total, como decía muy bien uno de ustedes recién, no están. Lo que significa que se ha redistribuido
entre un vaso grande que lo aspiró y el intravascular. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. En concreto, cuando uno tiene anemia, el mecanismo fisiopatológico y fisiológico aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, hay vasoconstricción periférica, se produce aumento del doble producto, se produce un aumento de la demanda de oxígeno, de la extracción de oxígeno periférica, eso genera hipoxia, la hipoxia aumenta en mácula densa la liberación de eritropoyetina, la eritropoyetina rápidamente estimula la médula ósea, pero la médula ósea o el eritrón tiene que tener, obviamente, hierro, ácido fólico, B12, zinc, sustratos oxidables. Es decir, que la médula ósea tiene que estar normonutrida para el aumento de la frecuencia respiratoria y del volumen minuto respiratorio y del índice y del trabajo respiratorio. Lo que intenta es compensar la hipoxia. Esa hipoxia aumenta los niveles endógenos de eritropoyetina y el corazón, con la vasoconstricción periférica y los valores de presión arterial, aumentando el doble producto, lo que intentan es compensar la oxigenación tisular, mecanismo por el cual también aumenta el índice de extracción de oxígeno periférico. Es decir, que cuando la hemoglobina en la mujer está por debajo de 12, en el hombre por debajo de 14 y en la embarazada por debajo de 11,5, puede suceder que esto haya sido agudo. Un accidente, se rompió una arteria, hay un sangrado agudo, y esa es una anemia hipovolémica. El corazón rápidamente, el pulmón rápidamente, las catecolaminas rápidamente van a tratar de compensar. Pero puede ser que la médula ósea empezó a producir menos porque está infiltrada por células neoplásicas o porque no tiene hierro. Entonces esa va a ser una anemia isovolémica. El enfermo va a tener síntomas cuando comience a aparecer la demanda de oxígeno. Esto es bastante claro, que cuando hay anemia, el organismo se va a defender aumentando la frecuencia cardíaca, el rendimiento y el volumen minuto, produciendo hipertrofia ventricular izquierda a veces, aumenta la utilización de oxígeno, y comienza de alguna manera a alterar los tiempos de circulación y la viscosidad sanguínea que disminuye. Así como dijimos que la viscosidad sanguínea muy alta es deleteria porque puede producir isquemia, la viscosidad sanguínea muy baja también puede hacer túneles solamente con plasma circulante sin elementos formes y sin transporte de oxígeno. En concreto, ustedes fíjense que este slide muy interesante, que el profesor Agio lo debe haber mirado en detalle trabajando con los investigadores originales, que hay un momento óptimo del hematocrito en el cual por debajo de ese hematocrito, en los extremos, el transporte de oxígeno no es el mejor. Es decir, que si nosotros a una persona con una hemoglobina de 14 y un hematocrito de 40, 42, le ponemos más glóbulos rojos para que mejore el transporte, la hematosis pulmonar no va a poder estar a la altura de la circunstancia y tampoco vamos a mejorar el transporte de oxígeno. Es decir, que la masa globular, que dijimos que era en el hombre 30 mililitros por kilo, tiene en la especie humana, esto es muy importante, porque cuando uno mira la investigación básica y aplicada en especies comparadas, no debe ser lo mismo el transporte de oxígeno y la anemia en un perro, en un gato o en un caballo. Cuando hablamos de especie humana, el ser humano, teóricamente, con más de 42, 44%, por eso que las poliglobulias después son deleterias, no mejora francamente el transporte de oxígeno. Y acá está bastante bien claro, en el mismo autor, estos son copias de trabajos originales en transporte de oxígeno y viscosidad, que el aumento de la viscosidad, como vimos, cuando aumenta la masa globular,
¿sí? Es inversamente proporcional al transporte de oxígeno. Es decir, más viscosidad, menos transporte, menos viscosidad, más transporte, y el hematocrito indiscutiblemente siempre influye en el transporte de oxígeno. 40% el transporte está en el momento óptimo, por así decirlo. En fisiología humana, ¿me van siguiendo hasta ahí? Sí, pero Sí, Bien. ¿Hay algún... ¿Me van siguiendo? Vamos. Sí, doctor, sí. A ver, Lorena, comentame. ¿Podés leer esta diapositiva y entenderla? Prende la camarita. Sí, bueno. Esta es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ajá. ¿Quién está hablando que no puedo identificar? Yo, Lorena, doctor. ¿Y por qué no te veo acá? Bueno, es la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Bien. En ordenadas tenemos saturación de oxígeno y en abscisa PO2 de oxígeno o presión arterial de oxígeno. Viste que tiene una forma de S itálica. Sí. Con 30 milímetros se satura el 50% de la hemoglobina. Este es el efecto Bohr. Pero fíjense qué interesante es esto. Que cuando el 2,3-difosfoglicerato, que yo les comenté, que es un metabolismo intermedio de los hidratos de carbón, de los lípidos, que ayuda a tener la hemoglobina más pegada o menos pegada, fíjense ustedes que cuando hay hipotermia, o cuando el enfermo está en alcalosis, no la libera. Tiene mayor afinidad. Y cuando el enfermo tiene fiebre, o está en acidosis, como acidosis diabética, acidosis metabólica por sepsis, rápidamente la hemoglobina libera el oxígeno. Es decir que es como una llave que tiene la molécula de oxígeno y cuando tiene fiebre abre para que se libere más. Cuando está en acidosis la libera más. Pero cuando el enfermo está en hipotermia como un alpinista, no se la libera. Por más que los mecanismos periféricos de extracción de oxígeno estén funcionando. Esto es muy importante porque cuando yo transfundo el paciente, aparte de que la sangre debe estar óptima, debe ser sangre deshidratada, hay que considerar en qué momento lo transfundo, porque también no todas las hemoglobinas de todas las personas son iguales. Y también es muy importante porque a veces, cuando tengo un paciente con hipotermia, que a nosotros nos pasa mucho, los casi congelamientos y la hipotermia en el momento de frío en el hospital, nosotros vemos mucho esto, vemos mucho el transporte de oxígeno afectado en fiebre, y en la pandemia COVID, imagínense si no se afectó este transporte. Y vemos muchos pacientes con infecciones severas y sépticos que también afectan el transporte de oxígeno para mejor. ¿Cómo vamos hasta ahí? bien. Bueno, vamos a tratar en este momento. Vieron que ustedes me comentaron que estábamos en esa prevalencia y fuimos charlando, que algunos conocían talasemia, personas con talasemia, otros estaban en tratamiento por anemia, a otra persona le daban anemia ferropénica, le habían dado hierro. Después de lo que charlamos, ¿a ustedes qué les parecen? ¿Que las anemias que fuimos charlando son isovolémicas o hipovolémicas? La de los Isovolémica. ejemplos que nosotros dimos Claro, las que serían ustedes comentaron cuando isovolémicas. iniciamos la clase. Serían isovolémicas, porque no hubo un aumento o una disminución de la volemia, sino más bien una afectación en el hierro y en la hemoglobina. Muy Claro, no bien. hay una redistribución por alguna situación particular del volumen y de los elementos forma, digamos, ¿no? Muy bien, muy bien.
¿Y alguno de ustedes sabe qué gramos de hemoglobina tienen esas personas? No pongamos nombre y apellido, de las cuales ustedes hicieron los comentarios. Sí, 11. 11 gramos. No, 11 menos. gramos, Estoy mintiendo, entre 10 y 11, menos de 11. entre 10 y 11 en género femenino. Es anemia. ¿Algún otro compañero? Por ejemplo, la señora que le daban hierro. ¿Cuántos gramos de hemoglobina tendría? 9, 10, y Bien. iba mejorando cuando le daban el hierro. Bien. Ese es un detalle importante porque el mejor control de la respuesta al hierro se hace con recuento de reticulocitos. Nosotros claramente cuando hacemos ferroterapia en el hospital controlamos a 4 semanas el recuento de reticulocitos, que rápidamente uno ve cómo mejora. Y después a las 4 a 6 semanas uno ve rápidamente la recuperación de la masa globular. A estos pacientes de los cuales ustedes hablaron, a todos les pasa el punto de corte de la clasificación de hemoglobina, a todos les pasa que también la viscosidad afecta su transporte de oxígeno, y todos de alguna manera tienen continuamente, cuando tienen fiebre, alteraciones de esa hemoglobina, por ejemplo, o cuando viajan en avión, o determinadas situaciones, que esas alteraciones de la hemoglobina pueden hacer que hemolicen, que se hagan sintomáticos y se transformen, como decía, en una anemia mediterránea, en una anemia hemolítica, en la cual ya hay que tomar otras decisiones. Entonces, ¿dónde está produciéndose el daño o dónde está la debilidad del eritrocito en todas estas anemias? Fíjense esto. Cuando hay una enfermedad inflamatoria o metastásica, fíjense que se infiltra en la médula y no se puede formar el eritrocito. Pero también el eritrocito puede no formarse porque le falta comida, le falta B12, le falta ácido fólico y le falta hierro. O porque no le está llegando la cantidad de eritropoyetina que debe llegarle a la médula ósea, o porque la hormona tiroidea está muy baja y el hipotiroidismo está afectando el metabolismo medular o la eritropoyesis. También puede tener el enfermo un síndrome urémico hemolítico con destrucción periférica, con puentes de fibrina que rompe, o también puede tener prótesis mecánicas que cuando el eritrocito pasa, se fragmenta. O pueden haber anticuerpos que están rompiendo el eritrocito, o porque se le pegó un antígeno y de paso le llevan, o porque se pega y el sistema fagocítico mononuclear lo ve como externo al cuerpo y lo fagocita. Estas son las famosas anemias hemolíticas. A algún grupo nunca le encontramos la causa y otras son secundarias, como a crioglobulinemia, a lupus, a enfermedades reumatoideas o a conectivopatía mixta. O a veces hay un porcentaje muy alto, algunos autores plantean el 50%, de que la médula ósea deja de andar, no se le encuentra causa. Esto tiene que ver a veces con radioactividad, como lo que estamos viendo en la guerra de este momento. Tiene que ver con tóxicos, por ejemplo, con los insecticidas que se usan en las chacras, tiene que ver con benceno, tiene que ver con derivados del petróleo. Varios pacientes aplacian la médula y no vuelven a formar glóbulos rojos y a veces blanco tampoco. O sea, hay una aplasia medular completa. Bueno, como yo les dije, a veces la clasificación de anemias puede ser según la producción de eritropoyetina, que tenga o no tenga, que no tenga eritropoyesis con insuficiencia medular,
o que haya destrucción periférica, con producción aumentada, como son las anemias hemolíticas. Pero esta clasificación, a mi entender, es la más práctica, la que usamos en la práctica médica y la que un médico general no debe dejar de conocer. Es decir, rápidamente en el consultorio tiene que poder darse cuenta si tiene una anemia normocítica normocrómica, macrocítica o microcítica. La anemia ferropénica, las talasemias y las sideroblásticas generalmente son anemias microcíticas, hipocrómicas. Las anemias normocíticas, normocrómicas son por citoquina o por enfermedad crónica, leucemia, linfoma, colagenopatías, insuficiencia renal, y las macrocíticas por arriba de 100 fentolitro, a veces con neutrófilos polilobulados, más de 6 lóbulos, son las anemias megaloblásticas y generalmente son por déficit de ácido fólico o cianocobalamina, ya sea por falta de factor intrínseco o por algunas otras causas que vamos a ir charlando. Es decir, que con esta clasificación, de forma bastante rápida, por así decirlo, nosotros podemos enfocar nuestros pacientes con anemia en el consultorio o en la atención primaria de la salud. Acá está bastante claro, las anemias carenciales, como charlamos, fíjense que una de las compañeras de ustedes planteaba que había tenido algún trastorno anorexígeno por deporte. Bueno, ahí faltó el hierro, faltó la cianocobalamina, faltó el ácido fólico. Estas son las causas más complejas que cuando encontramos, como decíamos al inicio, que la anemia es un signo objetivo de enfermedad, y encontramos que la médula está infiltrada, ya el pronóstico es diferente. Y bueno, el hipotiroidismo o la falta de producción de eritropoyetina, como la insuficiencia renal, rápidamente afectan la hemoglobina. Esta clasificación que Mario usaba, a mí me ayudó muchísimo a entender todo anemia hemolíticas, porque hasta yo no poder interpretar este slide, había leído mucho de anemias hemolíticas en medicina interna y no podía rápidamente darme cuenta de algo. Fíjense en esto. Si este es el eritrocito, el problema puede estar en la hemoglobina. Son todas las hemoglobinopatías, talasemia alfa, talasemia beta, anemia drepanocítica, y todas las que se le ocurran. Pero también puede estar en el sistema enzimático, que es este tema de acá. O también puede estar en la membrana, la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis hereditaria, por falta de la síntesis de espectrina. En concreto, es bastante claro que cuando yo pienso en el eritrocito, digo, el problema está en la hemoglobina, y ahí tengo la electroforesis de hemoglobina, un sinnúmero de trastornos genéticos y algunos adquiridos, o tengo todo el sistema enzimático alterado, 6-fosfato deshidrogenasa y esos trastornos, o el problema está en la pared. Estas anemias hacen que el glóbulo rojo se rompa por ósmosis, se rompa porque precipita hemoglobina y el sistema fagocítico dice este no es mío, y es una hemólisis intracorpuscular, o forma anticuerpo, que son todas las anemias hemolíticas adquiridas, y le tiran anticuerpo al eritrocito o al antígeno. Estos son todos los que tienen reacción de Coombs positiva. La causa más frecuente son por fármacos, como el alfa-metildopa, también estudiada en anemia hemolítica, o la hidralazina, un antihipertensivo ya en desuso, o las autoinmunes, que a veces son la presentación con primaria o temprana de una conectivopatía como lupus. Pero es interesante que nosotros visualicemos que cuando el eritrocito se está rompiendo, puede estar el problema en la membrana, en todo el sistema enzimático, o puede estar en la hemoglobina. Y no complicarse más como médico general. Para eso se verá
un médico hematólogo, cuando sea necesaria la interconsulta, se hará un cánter, un buen conteo de volumen corpuscular, de hemoglobina corpuscular, una buena electroforesis de hemoglobina y de forma rápida con los antecedentes, heredos familiares y la historia clínica, uno podrá arribar al diagnóstico de anemia. Esta no. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Bien, profe, Vamos bien. bien, ¿eh? Vamos bien. Bueno, cuéntenme ustedes cómo les parece que puede llegar un paciente a la consulta teniendo anemia. Vamos a tratar de escucharnos y de ir enumerando en la historia clínica los hallazgos a la inspección y a la anamnesis. Discúlpenme que tomo agua, ¿eh? Con disnea y con fatiga. Muy bien. Palidez. Palidez cutánea mucosa. El Puede paciente puede... referir- ¿Cómo? Cansancio, debilidad. Puede referirse a cefalea también. Cefalea. También piel seca, Taquicardia. caída de cabello, Palpitaciones, caída del Uñas. cabello, uñas frágiles. uñas frágiles, Si no me equivoco, también las uñas tienen como unas estrías longitudinales. pueden tener uña en cuchara, coiloniquia, en la anemia ferropriva, Sí. Calambres pueden tener también. comisuras cortadas, keilitis, puede tener lengua roja, depapilada, o puede tener alteraciones para deglutir, se llama síndrome de Plummer-Vinson, la anemia ferropriva, por membranas cricofaringias, que a veces son motivo de estudio de la diglucia, el trastorno deglutorio alto. Puede ser de lo que decía de la lengua depapilada y lisa, es lo que se llama glositis atrófica. Puede haber glositis atrófica, es una lengua roja, como inflamada, keilitis. ¿Y qué es la pica? El trastorno que quieren masticar Comer cosas, pared, generalmente comen claro. hielo. Hielo, sí. tierra. Sí. También los pacientes con anemia ferropénica pueden tener pica. Y un porcentaje muy pequeño puede tener esplenomegalia. Entonces, aparte de estos trastornos, si el trastorno es por déficit de vitamina B12, el paciente puede tener un síndrome cordonal posterior, puede tener parestesia en miembros inferiores, puede tener trastorno de la marcha, y el examen clínico, aparte de objetivar la keilitis, la lengua roja, como ustedes muy bien lo dijeron, la palidez cutáneo mucosa y la coiloniquia, también pueden objetivar hipopalestesia y abatiestesia en miembros inferiores. O sea que la sensibilidad profunda está altamente afectada porque la vitamina B12 también tiene que ver con la mielinogénesis, que en mucho tiempo está afectada. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, claro, hay que hacer el diagnóstico de anemia por lo que charlamos. Después de hacer el diagnóstico de anemia, indiscutiblemente tenemos que ver qué mecanismo lo produce y si es regenerativa o no es regenerativa, esto si es algo tratable o la médula está infiltrada. Y eso tiene que ver con la cantidad de eritrocitos que tenga. La anemia microcítica en atención primaria de la salud hay que descartar siempre que no sea ferropriva, que no sea ferropénica. Si son macrocíticas y son megaloblásticas, rápidamente el déficit de B12 o de ácido fólico
o hepatopatía. En nuestro medio y en nuestro hospital hay un gran número de pacientes alcohólicos. Y si son normocítica, hay que ver si la producción es normal, porque hay un estímulo normal de eritropoyesis, o si está afectado porque no hay eritropoyetina. En concreto, uno diría que las microcíticas rápidamente nos obligan a estudiar el hierro, las macrocíticas rápidamente el ácido fólico y B12, y las normocíticas normocrómicas rápidamente a estudiar también el hierro, porque hay un momento en el cual la microcítica va a ser normocítica y normocrómica, y las enfermedades crónicas que pueda tener, conectivopatía, colágenopatía, enfermedades oncológicas. Acá, de alguna manera, este slide explica claramente lo que estábamos charlando. Cuando tengo una anemia microcítica hipocrómica, como el caso de la mamá de alguno de ustedes, lo más probable es que sea ferropriva. Cuando es macrocítica, puede ser por problema hepático, porque la síntesis de la membrana tiene que ver con la síntesis hepática, por déficit de ácido fólico, por déficit de B12, y cuando todo esto está normal, a veces estos glóbulos rojos, en un porcentaje muy pequeño, pero eso ya excede la atención primaria de la salud de un médico general, pueden ser normales, y otro porcentaje pueden cursar con citopenias, y es lo que se llama síndrome mielodisplásico. La normocítica normocrómica hiporregenerativa es la insuficiencia renal crónica, es porque no hay eritropoyetina, y la no regenerativa generalmente no regenera porque no tiene eritropoyetina o porque está infiltrada la médula también. Este es un eritrograma, es bastante interesante verlo. Nosotros no lo recibimos comúnmente, porque uno rápidamente se da cuenta del porcentaje de hemoglobina, es decir, la concentración corpuscular media de hemoglobina acá, rápidamente ustedes se dan cuenta de que hay poquita hemoglobina, mucha hemoglobina, más o menos hemoglobina, buena cantidad de hemoglobina, y lo normal es un 30%, es decir, un 30% del eritrocito está ocupado por hemoglobina. El eritrograma es muy útil para poder entender el concepto de concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Qué es esto? No digo el diagnóstico, lo que estamos viendo. Un frotis, una muestra de sangre. Una muestra de sangre es un frotis. ¿Qué valor tiene esto en el diagnóstico? Nos permite evaluar la forma y el tamaño de los glóbulos rojos. Bien. ¿Quién tiene que el color mirar? también. ¿Quién lo tiene que mirar? Un médico hematólogo. Este es uno de los temas que yo también quiero que se lleven en este encuentro, que por más que nosotros hagamos el diagnóstico de anemia en atención primaria y como médicos generales, a veces es necesaria la interconsulta con un médico hematólogo y que los vidrios del froti los vea un médico hematólogo, porque él va a poder objetivar concretamente la hipocromía, la poiquilocitosis, la anisocitosis, si hay cuerpos de Ames, si hay cuerpos de inclusión precipitando en el eritrocito, y rápidamente nos puede dar su opinión diagnóstica. Por ende, yo trabajo en un hospital interzonal de complejidad 6 del sistema de salud de Neuquén, es muy alto el porcentaje de pacientes anémicos que nosotros vemos, y diría que en más del 60% no consultamos a los hematólogos, pero hay un porcentaje en el cual es ultra necesario que el hematólogo vea al enfermo y vea el extendido de sangre periférica, porque a veces también podemos tener anemias que no estamos entendiendo sin ver el vídeo, sin ver el extendido de sangre periférica. Ahí hay fermentación de Mathieu, esquistocistosis, ahí hay cuerpos de Ames, generalmente en anemia hemolítica.
Bien. El diagnóstico de anemia ferropénica, que es microcítica hipocrómica, uno dice que cuando diagnosticó una anemia ferropénica hay que estudiar el tubo digestivo. Si en el fémur tuvo un sangrado agudo o una cirugía donde hubo pérdida de sangre, la causa más frecuente es pérdida digestiva y hay que estudiar el tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo. Si un paciente tiene ferritina baja, tiene una anemia ferropénica y hay que comenzar a tratar. Hay un porcentaje muy pequeño de falsos positivos porque la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, por ahí, cuando el enfermo tiene una inflamación, tiene una gangrena, tiene un pie diabético o tiene una neumonía, los valores pueden subir y nos puede dar un falso positivo. Pero si tenemos una ferritina en el límite de lo normal o discretamente elevada, sangrado digestivo y anemia microcítica hipocrómica, indiscutiblemente estamos casi convencidos que tiene una anemia ferropénica y eventualmente podemos llegar a hacer dosaje de receptores de transferrina. Con el dosaje de receptores de transferrina y la ferritina y la hemoglobina, tenemos una altísima especificidad y sensibilidad y valor predictivo positivo de no equivocarnos que el paciente tiene una anemia ferropénica. La ferritina tiene una apoproteína, que es una cápsula con hierro adentro, se forma en el citosol. Cuando el receptor de transferrina capta la transferrina con el hierro, genera endocitosis y el hierro adentro del citoplasma va a la mitocondria para formar el grupo M y por otro lado aumenta la síntesis de proteína o de apoproteína que le hace la cápsula y lo transforma en transferrina. La ferritina es una caja chica porque el hierro M está en la hemosiderina, es del hígado, y en la ferritina, circulando. El hierro que circula con la apoproteína es la ferritina, y cuando un paciente tiene déficit de hierro, generalmente tiene ferritina baja. Normalmente, las personas, por cada 1000 kilocalorías que comen, absorben, cada 1000 kilocalorías tienen 6 miligramos de hierro. O sea, una persona que come 2000 kilocalorías absorbe aproximadamente, o debería absorber, 12 miligramos de hierro. El grupo M, o sea, el huevo, las carnes y la soja, permiten una absorción del 25% de hierro ferroso. El grupo no M en los vegetales se absorbe, ya les digo, porque lo estuve estudiando para un trabajo, un 2%. Es decir, que la absorción de las carnes genera un 25% en estado ferroso y los vegetales un 2%. Imagínense que de 12 miligramos, 1.2 o 2 miligramos es lo que se absorbe de hierro, que se absorbe en forma ferrosa. El hierro se oxida, gana y pierde oxígeno, y cuando está ferroso se absorbe con mayor velocidad por un mecanismo regulado que se llama mecanismo de Granick. Quiere decir que el hierro se absorbe hasta que se satura el citosol. Cuando el citosol se llenó de hierro, deja de absorberse. Comparte el mecanismo con el plomo y después se transforma y circula unido a la transferrina. De ahí va a ir también a los macrófagos. No se olviden que los macrófagos lo utilizan para la formación de lactoferrina. Va a ir a la médula ósea, va a ir al hepatocito, y también se va a perder en el género femenino aproximadamente 50-80 mililitros por ciclo menstrual.
O sea que la pérdida es grande. El hierro ferroso se absorbe generalmente mejor con ácido ascórbico o con jugo de frutas. Claramente mejor. Y se quela y no se absorbe con los teinatos, la cafeína, el mate, porque quela el hierro. Entonces lo ideal es que nuestros pacientes no lo tomen con café, no lo tomen cerca del mate, cerca del té, los teinatos, sino que lo tomen, si se pudiera. A mí me cuesta mucho eso, yo trabajo en un hospital muy pobre. La población que atendemos como médicos clínicos generales es la población del oeste de Neuquén, una población carenciada. Entonces, el jugo de naranja óptimo no lo puedo lograr siempre, porque lo ideal sería con ácido ascórbico, con un jugo de naranja recién exprimido. La mejor absorción del hierro estaría ahí. Y a veces el hierro es tan intolerante que por ahí, como la mamá de uno de ustedes, capaz que no lo tolera y por eso hay que dárselo intramuscular y vamos a ver cómo. En pocas palabras, como yo les dije, uno logra absorber 1 o 2 miligramos por día. La masa eritrocitaria depende muchísimo de la producción. La transferrina lleva el hierro y se lo entrega al eritrón, y el eritrón genera la producción, siempre y cuando no esté bloqueado. Cuando el eritrón o la eritropoyesis se bloquea por la interleuquina 6, por factor de necrosis tumoral u otras citoquinas, comienza a estar la anemia por citoquinas o la anemia crónica simple, que es la anemia normocítica normocrómica, con hemoglobinas de 8, que está produciéndose porque generalmente el paciente tiene producción de citoquinas porque está inflamado y tiene un mecanismo fisiopatológico que bloquea la producción y la liberación de eritropoyetina y la acción de la eritropoyetina en el eritrón, en la formación pura en médula ósea de glóbulos rojos. Acá está claro el macrófago. El hierro al macrófago le sirve para hacer lactoferrina, pero una vez que lo fagocita, también libera el hierro, la transferrina lo transporta y lo lleva para la producción del eritrón y libera los grupos M. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, bien, 1 hora justita. ¿Están bien hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿O se están aburriendo ya? No. Fíjense en esto. Cuando el niño nace y en la adolescencia, cuando la mujer empieza a menstruar, hay pérdida de hierro. En el embarazo está esa anemia relativa de la que hablamos, pero cuando la mujer deja de menstruar, teóricamente tiene que tener hemoglobinas similares al varón, porque no tiene pérdida. Entonces, en esta paciente, ¿qué hemoglobina ustedes esperarían como normal en una señora de 54 años? Una de 15, 16. O 14 para 13. arriba, o sea, una señora que tenga una hemoglobina de 12 o de 11 no es normal si no está menstruando. Acá fíjense que el tanque de hierro está bien. Acá cuando en el tanque empieza a bajar el hierro, la saturación de transferrina baja. Acá, cuando se quedó sin hierro el depósito, ¿sí?, la saturación de transferrina baja. Y acá, tardía ya, acá están los síntomas. Todos los que vimos, la pica, la cailitis, la palidez cutánea mucosa. Este es el vaso. Acá
Desde acá en adelante, la ferritina ya nos está diciendo que falta hierro. De acá en adelante, la ferritina nos está diciendo que falta hierro. Entonces ahí nosotros rápidamente tenemos que hacer nuestro estudio, porque acá el paciente puede estar totalmente normal, con buenas reservas, pero acá ya no. Pero acá por ahí no está microcítico hipocrónico todavía. Acá todavía no está microcítico hipocrónico. Este enfermo es el que hay que ser muy astuto y poder encontrarlo a tiempo. Acá, rápidamente, estas son imágenes que a ustedes los van a ayudar a entender cómo está el depósito normal de hierro. En el otro extremo, cómo está en una hemocromatosis, que es una sobrecarga de hierro. ¿Qué pasa con esta paciente embarazada, que dijimos que está la pseudoanemia o la hemodilución relativa? ¿Y qué pasa con nuestra anemia ferropénica? El diagnóstico de la anemia ferropénica, aparte de la clínica, una vez hecho hay que encontrar la causa del sangrado, que puede ser úlcera péptica, sangrado digestivo, pólipo sangrante, cáncer de colon, etc. Y después hay que tratarlo. El déficit de hierro, para poder llenar el depósito, aparte de las 4 semanas mínima de tratamiento vía oral, requiere 4 semanas más para llenar el depósito. Y se debe controlar con recuento de reticulocito y hemograma a las 4 semanas. El diagnóstico lo vamos a hacer con el hemograma, con la clínica y con los niveles de ferritina, obviamente bajos. Y allí vamos a indicar fumarato o sulfato ferroso, que tienen aproximadamente 50 gramos de hierro elemental, por vía oral, alejado de las comidas, porque como les contaba, no se absorbe si está con los alimentos. Y si tenemos la posibilidad de que nuestro paciente pueda tomar licuado de jugo de naranja, indiscutiblemente vamos a estar mejor. Y lo vamos a controlar con recuento de reticulocitos. Si nosotros no tuviéramos la posibilidad de tratarlo con, a ver si acá lo tengo, pero no quiero tenerlo, si no tuviéramos la posibilidad de tratarlo con hierro vía oral, que la indicación del hierro siempre es vía oral. El hierro que no está indicado está contraindicado. Siempre es vía oral, raramente se da intramuscular, porque es doloroso, porque produce tatuaje en el glúteo, y a veces hay que hacer inyecciones siguiendo la línea Z, recomendaciones en praxis para no dejar tatuaje, porque la hemosiderina y el hierro en la dermis cuesta mucho sacarlo después. Se usa el hierro endovenoso. Y el hierro endovenoso, las ampollas ensamblado con polisacárido de 100 gramos, generalmente se administra en cloruro de sodio, pueden dar anafilaxia, por eso a veces se hacen pruebas con 2,5 o 5 mililitros a pasar en 30 o 40 minutos, y después se hace la carga de hierro. El eritrón toma ese hierro y comienza a producir los glóbulos rojos, e indiscutiblemente después uno lo controla con recuento de reticulocitos y hemograma. Esto es lo que charlamos de la ferritina. Y la ferritina es un reactante de fase aguda, como lo es la proteína C, la sustancia amiloide, la aptoglobina. Nosotros en la residencia, cuando queríamos ver si la eritrosedimentación era por fase aguda o era por una enfermedad crónica, hacíamos eritrosedimentación de fibrinada. O sea, íbamos al laboratorio, por electroforesis sacábamos el fibrinógeno, y sin fibrinógeno, rápidamente, si la erito seguía en 60, 80, 120, había una cuestión oncológica detrás que no era una reacción de fase aguda por una muela cariada, por una infección en piel, o por una neumonía, digamos, podíamos separar los diagnósticos. Entonces,
como la ferritina es una fase aguda, uno puede tener tuberculosis con ferritina alta y te cuesta mucho hacer el diagnóstico de anemia sideroblástica por isoniazida. O puede tener un paciente con artritis reumatoidea que tiene anemia hemolítica y no se puede dar cuenta fácil. Por eso que la investigación en ferrocinesis nos acercó poder medir los receptores de transferrina en el eritrocito. Es decir, cuando el hierro baja, los receptores de transferrina, sobre todo la parte truncada del receptor, aumenta. Entonces se comporta inversamente proporcional. Nosotros decimos que un paciente que tiene anemia ferropénica, por más que tenga una infección como reactante de fase aguda y nos dé un falso positivo la ferritina, si tiene aumento de receptores de transferrina, le falta hierro. Porque cuando tiene hierro normal, los receptores hacen un deregulation y no están presentes. En el caso de la macrocitosis quedó claro lo que habíamos dicho, que cuando nosotros tenemos una macrocitosis, rápidamente, primero vamos a ver el megaloblasto, que es un neutrófilo con 5 más de 4 lóbulos. Se debe generalmente al déficit de ácido fólico o al déficit de B12, y rápidamente vamos a dosar vitamina B12 y ácido fólico. Eventualmente, si eso lo diagnosticamos, después veremos si el paciente tiene anticuerpos anticélulas parietales, si tiene una anemia perniciosa, pero ya sabemos que es una anemia megaloblástica, que nunca la vamos a tratar con una combinación de hierro y ácido fólico, porque podemos enmascarar los signos neurológicos, que siempre, si es perniciosa por déficit de B12, lo vamos a medicar por B12, que generalmente es intramuscular, 1000 microgramos durante 7 días, después una vez por semana y después una vez por mes. Aunque ahora hay preparados sublinguales que ayudan muchísimo al tratamiento de vitamina B12. Y el ácido fólico, entre 1 y 2 miligramos vía oral, es muy barato y se puede dar en el tratamiento de la anemia megaloblática. Generalmente el déficit de fólico lo tienen las embarazadas, que también se hace prevención en el tubo neural, o lo tienen los hepatópatas, generalmente los alcohólicos por déficit nutricionales. Ahí tienen un megaloblasto. Ese es un extendido de sangre periférica en la cual ustedes pueden ver un megaloblasto. Cuando comenzó la charla, alguien planteó que había tenido una anorexia por deporte. ¿Se acuerdan? ¿Está por ahí esa persona? Sí. Bueno, fíjate que acá hay que ver qué pasó. O no había buena ingestión de ácido fólico, de hierro, etc. O había un problema de absorción o de metabolismo, o había un aumento de los requerimientos. Porque el deportista usa gran cantidad de sustratos oxidables, de aminoácidos y de vitaminas, liposolubles y hidrosolubles. Pero a su vez, también requiere de un muy buen transporte de oxígeno. A veces, el exceso de deporte aumenta niveles endocrinos de determinadas hormonas que producen hiporexia, y esa hiporexia hace que la ingestión baje. Esa baja ingestión, a veces con carne, sin carne, con alimentos con hemo o sin grupo hemo, produce la anemia. Que la anemia ferropénica, acuérdense que forma parte del 5% mundial, el 5% del mundo tiene anemia y es la enfermedad endémica más importante del mundo, que es carencial, es nutricional, porque las personas no tienen para alimentarse. El aumento de la destrucción estarían en las anemias hemolíticas con las válvulas, como dijimos.
Y en concreto, uno podría decir que las anemias hipocrómicas son las más frecuentes en patología humana, están relacionadas con el metabolismo del hierro. El hierro puede estar bloqueado, pueden estar bloqueados los depósitos, y hay una forma muy sencilla de estudiarla, que es con el hemograma, con el dosaje de ferritina y sobre todo de receptores de transferrina. Esta es muy interesante porque cuando uno ve el total de anemia se da cuenta que esta es microcítica hipocrómica, esta también, las talasemias y el déficit de hierro son una causa muy importante, y después están las anemias secundarias, que son normocítica, normocrómica o por citoquinas, y los porcentajes bajos son las hemolíticas por anticuerpos calientes, por crioglobulinemia, por hemoglobinopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ustedes como médicos generales tienen que conocer muy bien el manejo de la anemia ferropénica, saber muy bien cuándo pensar una talasemia y cuándo derivarla, y cómo estudiar una anemia secundaria. O sea, nunca se medica. La anemia, si no se conoce la causa, no se medica. A nosotros nos pasa que los pacientes llegan con 4 gramos de hemoglobina, con 6 gramos de hemoglobina, a veces por sangrado, a veces por enfermedad celíaca, por trastornos de absorción de varios tipos, a veces porque son embarazadas, que son multigesta, nunca pudieron recuperar el depósito de hierro, tienen un hijo, otro hijo, otro hijo, y nos llegan con anemias isovolémicas compensadas con disnea, con falta de aire y con astenia. Y esos pacientes también requieren tratamiento bioral. Y el otro grupo que por ahí vemos en consultorio, en un gran auge del DIU, del dispositivo intrauterino, era con grandes sangrados menstruales. Metrorragias muy intensas, que hasta que no solucionamos el problema de la metrorragia, el depósito de hierro nunca lo ponemos a punto. La anemia ferropénica es una de las enfermedades que se presenta con mayor frecuencia en la humanidad. Como les dije, es carencial y tiene que ver con trastorno alimentario. Y después la anemia secundaria, no vamos a perder tiempo, todo lo que es inflamatorio como endocarditis infecciosa, pie diabético, abscesos crónicos, todo lo que es osteomielitis o infecciones de larga data bloquean por las citoquinas la producción de glóbulos rojos. También las leucemias, los linfomas y todo lo que es autoinmunidad tiene doble mecanismo. Por un lado pueden bloquear la producción del glóbulo rojo y por otro lado lo pueden destruir por el mecanismo antígeno-anticuerpo o sistema inmunológico. Esto quiero que les quede bastante claro y ya es mucho tiempo, pero fíjense que la anemia crónica simple, el alfa necrosis tumoral tumor, o sea, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, aparte de bloquear la respuesta a la eritropoyesis, también el macrófago deriva el hierro a formar lactoferrina, hay menor producción de eritropoyetina y la bloquea, hace más difícil que actúe sobre el eritrón en la médula ósea. O sea, hay un bloqueo para que actúe la eritropoyetina, el hierro lo usa para la lactoferrina, el macrófago, el hierro no entra al eritrón y la eritropoyetina se libera poco y no actúa bien. Este es el mecanismo de la anemia crónica simple o de la anemia normocítica normocrómica, que como les dije, son pacientes con hemoglobina de 8 gramos por ciento, en un porcentaje menor sintomático, que las toleran bien y que uno de estos pacientes, cuando hace un hemograma por otra causa, o cuando hace un hemograma por un screening, que el paciente se hace un control, uno lo encuentra así.
O con 8 gramos, si es una señora que trabaja, como nos pasa a nosotros, en la limpieza de los hogares, o que tienen trabajo que requieren aumentar el gasto cardíaco, rápidamente dice, sí, doctor, pero yo antes no me agitaba y ahora cada vez que limpio el piso de abajo y el de arriba me falta el aire. Y tiene que ver un poco con que la anemia está ahí siendo sintomática. El diagnóstico de anemia ferropénica, cuando uno tiene que diferenciarlo de la anemia secundaria, puede ser un problema, porque dijimos que la ferritina puede ser un reactante de fase aguda. El diagnóstico de la deficiencia subclínica de hierro es todo un desafío en la investigación de la ferrocinesis, es decir, darnos cuenta en esa embarazada que tiene varios hijos, en ese paciente que tiene enfermedad celíaca, cuando el depósito se está quedando vacío y poder actuar a tiempo. Y ahí aparece el receptor de transferrina, que no me voy a explayar más, no los voy a cansar con esto, solamente quiero que ustedes se lleven la idea de que cuando estudien un paciente con anemia, probablemente un hematólogo los ayude también, si es posible, dosando receptores de transferrina, porque con esto van a poder hacer un diagnóstico muy concreto de lo que le está pasando al paciente de ustedes. En concreto, uno les diría que dentro de la patología prevalente del adulto, la anemia ferropénica es muy importante y que con el receptor de transferrina y la ferritina y la hemoglobina uno rápidamente, cuando tiene esos datos, va a poder tener un diagnóstico de certeza de anemia ferropriva y va a poder hacer un tratamiento de certeza. El dosaje de ferritina no es cruento, antes se hacía azul de metileno para poder teñir los depósitos de hierro en la médula. Entonces había que hacer una punción de médula ósea para ver si el paciente tenía anemia ferropénica o no. En concreto, hoy con la ferritina y los receptores de transferrina podemos acercarnos mucho. Esta es una publicación original del profesor Agio, con algunas conclusiones de la investigación de ellos, del grupo INIVIB de la Universidad Nacional del Sur, receptores de transferrina, con la doctora Rowe, que creó investigación básica y aplicada en transporte de oxígeno y ferrocinesis, publicada en Education 2003. Esto es muy interesante porque el ácido fólico, como les dije, en las mujeres fértiles baja mucho. Es importante conocer los depósitos de hierro. Los niveles de B12 son muy importantes mirarlo después de los 55 años porque más allá de la megaloblastosis que se puede generar, las pseudodemencias, los deterioros cognitivos están muy asociados al déficit de B12. Como dijimos, en la mielinogénesis, la hipopalestesia, la abatiestesia, los trastornos de la marcha, la macrocitosis, que es a donde va la anemia perniciosa, también pueden verse afectados los trastornos cognitivos y que son francamente reversibles. Y hoy por hoy yo les decía que hay vitamina B12 sublingual que de forma rápida esto lo soluciona. Bueno, con esto la idea era darles una mirada de las anemias prevalentes, darle un encuentro, que al encuentro se le sumen algunas cuestiones de intercambio con ustedes para después ver dónde lo van a estudiar, y que en la práctica médica ustedes estos conceptos teóricos los puedan profundizar con la lectura de los textos recomendados por la cátedra y lo puedan dialogar y conversar con los docentes en las unidades asistenciales donde están cursando, porque ahí van a haber pacientes con anemia,
miren el hemograma agudamente, miren el índice de reticulocitos, miren el volumen corpuscular medio, y ustedes mismos hagan planteos diagnósticos de las distintas anemias que puede tener ese paciente. ¿Pudieron mirar los extendidos de sangre periférica en el celular? ¿O los distraje? No, yo no los miré todavía, porque estaba escuchando. Bueno. Profe, cambiando un poco de tema, una consultita nomás. Mañana, los que vamos al Heller. Sigamos con la clase, no perdamos el foco de la clase. Los que van al Heller mañana van a tener todo publicado en PEDCO. Bueno, Belén, ¿te sirvió el encuentro? ¿En qué te sumó? ¿En qué te restó? Si prendés la cámara, mejor. Ah, no, era Juan. Estaba la cámara, decía Belén y era Juan. Bueno, Juan, ¿por qué te sirvió el encuentro? O si no te sirvió. No se escucha, Juan. ¿Nos escuchás vos, Juan? Ajá. Bueno, puedes Pareciera chatearlo. que está tipeando. Claro, chatearlo. Chatear, ¿qué te pareció el encuentro? Milagros, Hola, contanos hola. un poco. ¿Ahora se me escucha? Ah, ahora sí. Juan, contanos o compartí con nosotros si te sirvió el encuentro, por qué te sirvió. Sí, particularmente me sirvió un poco para orientar la lectura de las anemias. Se me había hecho un poco un lío el tema de las anemias hemolíticas. Y después quería hacer una duda media puntual con el tratamiento de las anemias ferropénicas, que dijo que después de la administración de hierro había que controlar el pico de reticulocitos a los 30 días. Y había leído que en realidad el pico se da entre los 5 y los 10 días, y a los 30 días ya deberíamos ver una mejora de la hemoglobina. Y esa era la duda puntual que tenía. No es una duda, está muy bien lo que vos decís. En la semana, lo más rápido que sube es el recuento de reticulocitos. Y bueno, sí, a los 30 días podés mirarlo, pero ya tenés un recuento de glóbulos rojos. Está muy bien lo que vos decís. Cuando uno pasa hierro endovenoso, generalmente en la semana trata de controlar el recuento de reticulocitos. Así que está bien, es correcto. Melissa. Tengo una duda también. A ver. También con respecto al tratamiento, y prendo la cámara. En el libro dice que si bien la mejora la vemos al mes, el tratamiento tiene que seguir por 4 o 6 meses. ¿Eso se hace así o no necesariamente? Mira, en 8 semanas se quedan los depósitos bien ocupados y bien cubiertos. Lo que es muy difícil de tolerar es el hierro bioral. Nosotros vemos que el fumarato, el sacarato y todas las sales de hierro con 50 gramos elemental y algunos otros con 150 miligramos con vehículos con polisacáridos que mejoran la absorción, es difícil de tolerar. Lo que nosotros vemos, sobre todo cuando los pacientes tienen anemia por sangrado digestivo, que tienen úlcera, y que le hacen diagnóstico de Helicobacter pylori, tratamos de darle tratamiento con bloqueantes H2, con inhibidores de bomba, el tratamiento antibiótico y el hierro, y los pacientes no lo toleran. Si uno pudiera hacer el diagnóstico, la ferroterapia, el control a 4 semanas, a 8 semanas, y optimizó el hemograma, terminó, el hierro no hay que darlo más. Listo. Pero hay que llegar a 8 semanas. Bien. ¿Quién ha tomado hierro? Vamos a charlar nosotros. ¿Quién ha tomado hierro ahí?
Yo tomé una combinación de hierro y ácido fólico por un mes, Ajá. además de las ¿Eso pautas dietarias. y fue bien tolerado para vos? No, me daban muchas náuseas y después no me daba apetito y justamente era problemático porque tenía que cumplir la dieta, bueno, por la anorexia nutricional, digamos. Claro. Lo que le pasa a los pacientes es lo que contaste vos, ¿eh? Cuesta mucho que los pacientes tomen todo el tiempo que es necesario el diario. Yamila Montero, ¿me escuchás ahí? Hola, profe. Sí, lo escucho. ¿Cómo estamos, Yamila? Contanos un poco qué te pareció el encuentro, qué te sirvió, qué no te sirvió. Me gustó el encuentro y entendí un poco también de anemias, porque a veces cuando lo vas a estudiar medio que no sabes qué clasificación estudiar o cómo orientarte. Bien. Más o menos, ¿para qué pensás vos que te sirvió el encuentro? ¿Cómo vas a seguir? Para ver los síntomas, el tratamiento de las anemias y ver bien el diagnóstico de cada anemia, según la clasificación. Y de las clasificaciones Por ejemplo, ustedes saben que yo había tratado de que esto les llegara antes, para que ustedes pudieran mirarlo, pero bueno, no se dio. De las clasificaciones que pudimos conversar, ¿se entendió cuál sería útil para ustedes? la morfológica, según conversamos ahora. Claro. Bien. Bien, bien. No, bien. Luisina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contanos un poco qué te pareció la experiencia de escucharnos de forma virtual. Bueno, con respecto a la experiencia, por ahora bien, ya venimos, bueno, trabajando de esta manera desde ya el año pasado y me sirvió el teórico, sobre todo también hablar del tema del tratamiento. Creo que también el intercambio de que los compañeros hayan nombrado conocidos o experiencias que hayan tenido con respecto a las anemias ayuda también a comprender desde síntomas y tratamiento también. Así que para mí es productivo y me ayudó también a organizarme. Muchas gracias. No hay de qué. Joaquín Alarcón, ¿te pareció bueno el encuentro virtual? ¿Te pareció bueno que nos conectemos por acá? ¿Se me escucha, profe? Sí, te escuchamos todos. Perfecto. No, sí, como los chicos, tal cual. Me sirve mucho para organizarme con respecto a los temas más importantes, quizás, las anemias más importantes. Y está bueno que sea por ahí virtuales. En general, por ahí, creo que para la mayoría a veces es más cómodo que sea virtual por el tema de no tener que salir y eso, pero bueno, no sé cómo se van a mantener los teóricos, pero está bueno que sea así. Dentro de del primer cuatrimestre, nuestra intención es que se utilice la modalidad virtual en un porcentaje importante y que la práctica asistencial con pacientes sean los centros asistenciales todo el tiempo. Y ahí ustedes tendrán las consignas que le dan los docentes de cada centro. En ese momento, gran cantidad de práctica real con pacientes y con los tutores, y lo virtual en lo teórico y el ABP. Puede suceder que hay docentes que quieren tener los encuentros presenciales y por ahí tengan algunos presenciales, pero lo que sucede en lo virtual es que por ahí no nos podemos decir, yo veo una sola dimensión de ustedes, no veo el cuerpo, no veo el lenguaje no verbal, que es una forma de comunicarnos de forma importante, pero tiene esto de, si tenemos conectividad con todos los alumnos involucrados en la cursada, es muy superador en el aspecto tiempo, porque vos estás cursando en Roca y por ahí decís, bueno, no llego, me quedo en una confitería a tomar un café, prendo la compu o el celular y me conecto en el teórico que lo están dando ahora.
te permite una movilidad. Por eso para mí es muy importante escucharlos a ustedes también. Y también es muy importante la devolución de ustedes, porque yo acá los veo de forma monoplanar. No sé cómo llegué a ustedes, si se entendió bien, si fue productivo el encuentro. Igual lo ideal es que sean más cortos. Lo que sucede es que este tema, al no haber trabajado antes las consignas, tengo que dedicarme un poquito más a aclarar algunas ideas o conceptos que no pueden dejar de saber. Profe, Sí, tengo una Sí, duda Florencia. que por ahí va por afuera del tema de las anemias, pero quería preguntarle, no sé si lo resolvemos con usted o con Carola. Nosotros tema en 2 anemias. semanas... No, tema anemias. La clase es A ver. anemias. Bien, El bien, no, espacio es de era... anemias. Ok. No, bueno, entonces le pregunto a Carola. Porque es por el No, tema que se superpone con medicina legal, la ¿qué te cursada de las pareció, teóricas. Florencia, el encuentro? Hablemos del encuentro de anemias. Ah, De las no, bien. suponete. A mí la... Sí, Sí, te perdón. escucho. Te escuchamos. No, que a mí lo personal me pareció como, estuvo bastante organizada la clase. Yo, además de leer del libro, también encontré un texto de la Sociedad Argentina de Hematología que como que tiene información que está buena, y me pasó con mis compañeros, por ahí cuando uno empieza a leer un tema como que le cuesta organizarse, pero la clase me sirvió como para ver en qué tenía que basarme y en qué tenía que poner más énfasis, así que me gustó bastante. Bueno, vayan a disfrutar el día. Es un día bellísimo. No sé si tienen más actividades a la tarde. Bienvenido a este ciclo 2022. Vamos a seguir en contacto. Como les conté, toda la información de la cátedra va a estar en PEDCO. El horario de Secretaría de Cátedras le va a dar toda la información necesaria. Con respecto al Heller, voy a subir en el foro de PEDCO las consignas de trabajo en un rato más. Entonces van a saber mañana quién va el lunes y después cómo, una vez que tengamos el encuentro presencial en el hospital, cómo van trabajando cada uno de los grupos. Profe, Profesor. Sí, Daniela. ¿Cómo está? Quería preguntarle ¿Cómo si, estamos, Daniela? bien, que los textos que nombró al principio, que dijo que eran recomendados por la cátedra de anemia, había que leerlos y si están en PEDCO, porque no los vi. No, lo que yo les recomendé al principio, las consignas que están en PEDCO, son las consignas de trabajo. O sea, ustedes iban a tener, lo que hicimos hoy de alguna manera, buscar conocidos que tengan anemia, y van a tratar de mirar en el celular para hoy poder dialogar juntos cómo es la anemia macrocítica, cómo es la microcítica y cómo es la normo-normo, tratando de mostrar un extendido de sangre periférica de algún hemograma. Y en eso poder ir conversando el extendido de sangre periférica, la histología, el laboratorio y la presentación clínica. Pero bueno, como no lo habíamos podido hacer por cuestiones organizativas, igual tratamos de llevar adelante lo mejor que pudimos la clase. O sea que con leerlo del libro está bien. No. Sí. Ah, ok. Esa Barrera era- Rosman, Cecil, Skype también, textos de medicina online, que por ahí después vamos a hacer vamos a sumar y vamos a remirar la bibliografía, alcanza perfectamente. Sí. Ok, Sí. gracias. Uno Profesor. en grado lograr mantener la lectura de los textos recomendados es muy difícil. Es muy difícil. Y en los años de práctica médica, si uno logra leer los textos recomendados que están avalados, publicados, y diría yo en un alto porcentaje, sustentado en evidencia, cuesta muchísimo la lectura diaria. Porque es tan gigante la cantidad de publicaciones que hay, que uno tiene que definir lo que es conceptualmente claro, lo que está demostrado y lo que ha sido beneficioso y demostrado en evidencia. Eso generalmente está en los libros, en un alto porcentaje. Así que nosotros recomendamos los textos. Pueden haber trabajos originales siempre que esa lectura esté supervisada por los docentes de la cátedra. Si no, pueden tener Profe. datos confundidores. Sí. Yo tengo una consulta. ¿Usted se va a encargar de todos los teóricos o son otros doctores que también? No.
En la organización, el profesor Saber está en el módulo 1, el profesor Gelfi está en el módulo 3 y yo estoy en el módulo 2. Bien, porque yo lo que quería, capaz que para plantear, que me gustó mucho la dinámica que usted hizo, digamos, de poder darnos consignas para que nosotros podamos orientarnos y capaz ir un poco preparados a los teóricos y que sea provechoso. Claro, los próximos encuentros conmigo, por ejemplo, para el encuentro